hablaremos sobre evaluación. Los maestros nos enfrentamos a diario a diferentes retos profesionales, pero sin lugar a duda hablar de evaluación es un tema bastante álgido para todos. Por esto queremos abordar dos preguntas en especial. Para ello, sus protagonistas, estudiantes, docentes, padres de familia y líderes sindicales expondrán sus propias concepciones respecto a estos dos grandes interrogantes. La primera pregunta que abordaremos es ¿qué relaciones de saber y poder involucran las prácticas de la evaluación? La segunda, ¿cómo se evidencia en la escuela la relación entre evaluación y currículo? Interrogantes que han surgido durante la formación de la especialización en evaluación educativa y particularmente en el Seminario de Evaluación Institucional y Currículo, y cuyas respuestas queremos encaminarlas a fortalecer las prácticas evaluativas que requieren los estudiantes del siglo XXI. El poder de la evaluación en la escuela es totalmente fuerte, porque la evaluación está articulada a todas las acciones que nosotros hacemos dentro de un colegio, dentro de una escuela. Está articulado al proyecto educativo institucional, está articulado a los planes operativos, a las evaluaciones que hacemos a nivel institucional, a todas las acciones que encaminamos al fortalecimiento de la institución. Pues históricamente nosotros sabemos que son muchas las interpretaciones que se hacen al respecto, y una de ellas, digamos, la que ha sido vigente a través de esa historia y que se mantiene con el transcurrir del tiempo, es la que se instaura en el modelo pedagógico tradicional, es decir, que esta evaluación se utiliza como un recurso, como un elemento con el cual se presiona al estudiante para que cumpla con lo que le corresponde. ¿Qué tan acertada o qué tan equivocada es esa teoría? Pues yo creo que la historia nos lo ha demostrado, que desafortunadamente es más lo malo que bueno. Por eso hoy, en el tema de la pedagogía crítica, ha tenido un notorio avance y una evolución favorable, digamos, en algunos casos, de pronto no los deseados porcentualmente o en cantidad, pero sí es representativo que el tema de la pedagogía crítica ha modificado mucho ese concepto, y ya hoy no se habla solamente de la evaluación que parte del maestro hacia el estudiante, sino que se toman otros tópicos, como por ejemplo el concepto de la autoevaluación. Creo que eso ha permitido mejorar la condición, sin embargo nos falta mucho por hacer. Por eso es necesario en el debate fraterno con los compañeros y compañeras que se casan con la teoría tradicionalista, de que hay que modificar y que hay que transformar porque los tiempos no son los mismos hoy. Para mí la opción es hacer caso a mis compañeros, escribir todo lo que la profesora dice y no pegarle a mis compañeros y hacer todo lo que la profesora nos dice, escribir la fe, escribir el dictado. Es un método de aprendizaje que nos permite saber más y un medio que utilizan los profesores para evaluar, como dice la palabra, a sus alumnos, y tiene el poder de que haya más conocimiento en mis compañeros. Me siento bien, o sea, a veces nerviosa cuando no sé casi nada, pero bien cuando sé que lo puedo hacer y sé que lo puedo saber y eso. Es la forma en la que los maestros comprueban que sus estudiantes hayan aprendido a lo largo del tema que se está viendo en el momento. La evaluación es la manera en que un estudiante califica al otro y ve cómo el aprendizaje que ha tenido, pero viéndolo desde la misma perspectiva del estudiante y no desde una perspectiva más alta. Y en general la evaluación es la forma en la que los profesores hacen eso, controlan el aprendizaje de sus estudiantes y aseguran que el estudiante haya tenido un buen aprendizaje y un correcto aprendizaje. Es una estrategia, es un mecanismo que nos permite a nosotros los educadores establecer cuáles son las formas en que nuestros estudiantes aprenden los conceptos y las cosas que nosotros vemos son importantes para la vida. Sin embargo, la evaluación tiene que ir al mismo ritmo de la forma como explicamos. Es decir, si tú evalúas al estudiante de forma escrita, qué tipo de evaluación le haces, si son preguntas tipo ICFES, tú debes también haber trabajado esa estrategia para que ellos puedan usarla. Los muchachos ven la evaluación también como algún mecanismo de presión para saber en qué van, pero debería ser algo más divertida. La evaluación debería ser eso. Debería ser algo que te diga en dónde estás y qué es lo que te hace falta para cumplir esos logros, esos indicadores y esas metas.
no debe ser como un mecanismo tampoco de restricción o de hacerle sentir al estudiante que no sabe, porque los desanimamos y porque podemos tener unos peores resultados en la parte de cómo ven ellos la educación para su vida y para poder mejorar como personas. El poder de la evaluación en esta institución, que no está unificado, es de todas maneras, tiene una situación de definir en qué proceso van los niños. Digamos que como no tenemos un acuerdo unificado de evaluación, pues cada uno ejerce la evaluación desde sus preconcepciones, desde sus enfoques, desde su visión muy personal, porque en la institución pues lo básico, si el niño saca B pues pasó, si saca insuficiente perdió, pero digamos que institucionalizado no hay, pero uno en el aula sabe, tiene ese poder de decidir en los procesos de los niños de acuerdo a cómo a ellos les pasa. Está la una unida a la otra, porque en el currículo están supuestamente los parámetros de lo que se debe enseñar en cada grado, y la evaluación es la que va a medir si el estudiante es promovido o no. Bueno, para la relación que hay entre currículo y evaluación, podríamos recordar un poco, bueno, cómo hemos tomado la definición de currículo. Primero porque es una definición polisémica, o sea, diferentes autores han dado interpretaciones distintas de lo que es un currículo, pero podríamos decir que es el conjunto que guía todas las estrategias, los recursos, las formas en que se va a llevar un proceso de evaluación dentro de una institución. Ese proceso de evaluación que está muy ligado al currículo y que ese currículo debería darle instrumentos a la evaluación, pero a su vez la evaluación le da instrumentos para que el currículo pueda modificarse o no. Nos hemos encasillado un poco en pensar que el currículo solamente responde a los contenidos y la evaluación al pie de esos contenidos es cómo mido los contenidos. Si el currículo se vuelve más abierto, si el currículo aporta más a lo que es el contexto de una institución, por eso el currículo no puede generalizarse, tendría que ser particular para una institución, pues la evaluación irá de la mano de lo que está pidiendo o necesitando el currículo, que es lo que venimos trabajando. Entonces, son dos conceptos que no pueden desprenderse. Currículo y evaluación necesariamente están ligados. Uno encamina al otro y uno, como es el currículo, es el fundamento para la evaluación o el tipo de evaluación que se esté manejando en una institución determinada. En mi práctica educativa, pues he visto de todo tipo de evaluación, tanto como numérica, como también cuantitativa, bueno, la misma numérica y la cualitativa, que depende también de los ritmos de aprendizaje de cada estudiante. A veces entramos en ambigüedades en cuanto a evaluar. Yo puedo evaluar a un estudiante por el rendimiento académico, o por la intención comunicativa, o por los trabajos que elabore, o simplemente una evaluación desde la mirada del mismo estudiante como la autoevaluación, o la mirada de los compañeros como una coevaluación, pero en sí misma la evaluación es un indicador que puede incurrir en que yo tenga el poder de decidir si un estudiante pasa o no. Entonces vamos a hacer como un recuento de la historia de la escuela. En la arqueología de la escuela de Varela miramos que la escuela ha sido un recinto de encierro, que también Foucault lo ha planteado en sus libros. Ha sido estructuras de encierro en donde se espera que un estudiante rinda de acuerdo a unos estándares, a unos currículos, pero que en ningún momento se ha tenido en cuenta, estamos hablando de la historia, en ningún momento se ha tenido en cuenta la opinión del estudiante. Es decir, se les evalúa por unos resultados, y en el caso de Freire, que diría que el estudiante no debería ser un depósito de conocimientos, sino que por el contrario debería ser un acto crítico y problematizador en donde el estudiante pudiera cuestionar en sí mismo qué es lo que se le evalúa. Entonces, se establecen unos criterios de evaluación que se espera que el estudiante cumpla durante su proceso de aprendizaje, pero en realidad lo que son los talentos del estudiante,
lo que son los intereses y el aprendizaje significativo se ha dejado de lado, a pesar de que se plantean en los estudios, en los libros, en los autores. Se sigue planteando como en aquella época, como lo miraba Varela en la historia y en la arqueología de la escuela, que en los recintos de encierro era más de dominación. La cuestión educativa se trataba más de un dominio del poder que tenían los profesores sobre los estudiantes que en realidad de un aprendizaje en sí. Entonces andamos en una confusión efectivamente en la actualidad. Los chicos están actuando de una manera muy distinta a los del siglo XIX, lo podemos corroborar en nuestros libros y en la historia de la escuela. La evaluación ha cambiado totalmente, pero insistimos en que siga siendo una evaluación de tipo más bien coercitiva, de dominio y de control disciplinario en términos de Foucault. Foucault lo diría, términos de control disciplinario en donde se hace lo que dice el profesor, pero no se tiene en cuenta qué es lo que se pretende con el estudiante. Entonces, caemos en la ambigüedad. ¿Qué es lo que pretendemos? Que el estudiante permanezca en la escuela y no esté en la calle. Pretendemos que dé buenos resultados en el ICFES, que es un mecanismo también de control en donde se selecciona mejores estudiantes, y es en cierta medida un poco perverso creer que la evaluación selecciona como un filtro, como una coladora en donde los estudiantes diríamos unos son buenos y otros son malos. Ya eso sería un criterio bastante moral. ¿Será esa la intención de la verdadera evaluación? Entonces Freire nos cuestiona, si fuera problematizadora, los mismos estudiantes entrarían a cuestionar qué se les está evaluando y para qué. Si la evaluación es un criterio o un acto pedagógico, que lo plantearíamos en esos términos. Si eso realmente lo llevaría a un desarrollo de talento, a una fe, propiamente dicho, a ser feliz, a ser persona o a cumplir con unos requisitos que le impone la sociedad. La evaluación muchas veces es mecánica, coercitiva, alienadora, memorística, generalizada, monótona y rígida, lo cual da el poder de aprobar o desaprobar el avance de un individuo de acuerdo con el colectivo y no con sus habilidades individuales. Este tipo de evaluación desdibuja su propio yo y le impide demostrar sus habilidades y competencias. El poder que debe tener la evaluación es que sea transformadora, que haga que los individuos, a través de la observación y la retroalimentación, mejoren realmente sus desempeños, sus habilidades personales y sociales, que concientice al evaluado del por qué y para qué se aprende, del cómo lo hace y cómo lo aplica. La evaluación debe tener el poder de permitir el análisis de las prácticas educativas para replantear los métodos y estrategias que permitan alcanzar los objetivos planteados, de transformar no solo al individuo evaluado, sino también a su entorno, en la medida en que él mejore sus desempeños y resultados. Debe cuestionar a todos sus participantes sobre el cómo se están llevando a cabo las prácticas educativas y los objetivos a lograr. Permitir diferentes escenarios, diferentes tiempos y formas de evaluar, además de establecer una relación afectiva y recíproca que permita el acercamiento entre estudiantes y docentes. Consideramos que la evaluación y el currículo establecen una relación indisoluble. Esta relación tiene el poder de plantear con claridad los caminos a seguir en la formación escolar, las formas de hacerlo, las metas a plantear y el perfil del estudiante que se quiere formar. Si no se tiene claro en qué contexto se evalúa, no se tendrá claro qué se quiere alcanzar con la evaluación.